Buenas tardes, alumnos. Bueno, en esta última charla de lo que es el derecho de familia vamos a hablar de lo que es el régimen de responsabilidad parental, más o menos haciendo una introducción de lo que ha sido la unidad 1, la unidad 2. En estas unidades anteriores hemos podido hablar de lo que es el aspecto general del derecho de familia, hemos hecho referencia a la constitucionalización y al nuevo paradigma que se ha producido como consecuencia de la reforma del Código Civil última, que incorporó varios aspectos interesantes y una modernización de lo que ha sido el Instituto del Derecho de Familia en varios aspectos. En algunos particularmente ha incidido de una manera bastante profunda, como lo es, por ejemplo, en el régimen del parentesco, en lo que es la cuestión referente al derecho de familia y en el vínculo entre los padres con relación a los hijos. En esta unidad pudimos ver, hablamos primero del parentesco, que es el vínculo jurídico que existe entre personas vinculadas por relaciones de tipo natural, los vínculos de consanguineidad, aquellos otros vinculados por el matrimonio, es decir, el parentesco por afinidad, y también los parentescos por lazos legales, como son el régimen de adopción. Después vimos en la charla anterior lo que es la filiación, que es el vínculo que nace del lazo de consanguineidad y entre los padres y los hijos. Y ahora en este nuevo módulo vamos a ver, o en esta última charla, que va a ser del derecho de familia, para que ya pasemos a analizar lo que es el derecho de sucesiones, hablamos de lo que es el régimen de responsabilidad parental. El régimen de responsabilidad parental está definido en nuestro Código Civil en el artículo 638, cuando dice que es el conjunto de derechos y de deberes que corresponden a los progenitores sobre la persona y sobre los bienes de los hijos, para la protección, para el desarrollo y para la formación integral mientras sea menor de edad y no se haya aún emancipado. Es decir, que hasta que la persona cumpla 18 años va a estar sometida al régimen de parentalidad que está regulado en nuestro Código Civil. ¿Por qué se le denomina responsabilidad parental? La responsabilidad parental ha sido una designación nueva a través de la modificación que ha sufrido nuestro Código Civil y para dejar sin efecto una denominación de tipo arcaica que era la antigua patria potestad. La antigua patria potestad que derivaba del pater family, es decir, la potestad de los hijos estaba muy marcada dentro de una estructura familiar patriarcal. Esta concepción patriarcal ha quedado hoy arcaica, dejada sin efecto por la nueva evolución de las relaciones familiares. Hoy se la define como una responsabilidad parental, ya no como una potestad de los padres respecto de los hijos, sino como el conjunto de derechos y de deberes designados a satisfacer al interés superior de los chicos, cuyo límite hoy se establece en determinados principios que vamos a ver a continuación. Pero básicamente hoy la legislación en materia de responsabilidad parental está ubicada, posicionada en función del interés de los chicos y no ya en la sustitución de ellos como si fuesen una cosa. Antiguamente las denominaciones tenencia, el derecho alimentario sí se mantiene, pero lo que es la antigua tenencia, la antigua régimen de comunicación que han pasado a sustituir. La tenencia fue sustituida por lo que es denominada el cuidado personal. La comunicación era lo que antiguamente se denominaba visitas. Hoy en día se le denomina cuidado personal y se le denomina comunicación al derecho al contacto del hijo para con el progenitor.
pero básicamente han sido denominaciones que antes estaban en consonancia con el régimen patriarcal bajo la denominación patria potestad. ¿Cuáles son los nuevos principios que rigen en materia del derecho de familia en lo que es el régimen de parentalidad? El interés superior del niño es uno de los principios más importantes, es entendido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y de la protección de la persona y de los bienes del menor, dado entre ellos y que más conviene a la circunstancia histórica determinada. ¿Qué significa eso? Que en función de la evolución que vaya teniendo el menor, justamente el derecho va a tutelar cuál es el mejor o lo que es lo mejor para satisfacer el interés de ese menor. El otro principio que rige, que está establecido en el artículo 639, es el principio de autonomía progresiva. ¿Qué significa esto? A mayor avance psicofísico de las aptitudes y del desarrollo de la persona, va a existir mayor autonomía, es decir, va a disminuir la representación que los padres van ejerciendo respecto de los derechos sobre los hijos. Este principio surge también del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y que ha sido consagrado por nuestro derecho en función de lo que es el artículo 75, inciso 22, que recepta los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces tenemos el principio del interés superior del niño, tenemos el principio de autonomía progresiva y por último tenemos el derecho del niño a ser oído. ¿Qué significa esto? Esto significa que el menor, a partir de la modificación en el Código Civil, tiene derecho a que su opinión sea tomada en consideración de acuerdo a su edad y a su grado de madurez para ser escuchado de acuerdo a las necesidades del mismo. Esto se enmarca dentro de lo que es el derecho de participación y como tal constituye uno de los valores fundamentales para hacer efectiva la concepción del niño como un sujeto de derechos y no ya como un objeto de derecho como estaba contemplado en la ley anterior. La titularidad y ejercicio. Titularidad, cuando hablamos de titularidad de la responsabilidad parental, nos estamos haciendo referencia al derecho en su plano estático, es decir, que se detenta por el solo emplazamiento del vínculo paterno-filial. En cambio, cuando hacemos alusión al ejercicio, hacemos alusión al aspecto dinámico del derecho, es decir, a las variables que puede contemplar el ejercicio o la práctica de la responsabilidad parental. El cuidado personal, como hicimos mención hace unos minutos, el cuidado personal es lo que ha venido a sustituir la antigua tenencia. Puede ser alternado o puede ser indistinto. El régimen de cuidado personal alternado es cuando el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de sus progenitores. En cambio, el indistinto es cuando el hijo reside en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen las labores de los mismos. El artículo 641 del Código Civil es el que regula el régimen de responsabilidad, es el que regula el régimen de ejercicio de la responsabilidad parental. El ejercicio de la responsabilidad parental, en caso de convivencia de ambos progenitores, se presume que los actos realizados por uno van a gozar del consentimiento o conformidad del otro, con excepción de los supuestos del artículo 645 que vamos a ver a continuación. En caso de cese de la convivencia, cuando exista separación de hecho, exista divorcio o exista nulidad de matrimonio, le corresponde también a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno de los cónyuges cuenta con la conformidad del otro, con las excepciones también de lo que establece el artículo 645 del Código Civil. En caso de muerte, de ausencia con presunción de fallecimiento y o la privación de la responsabilidad parental por parte de uno de los hijos, le corresponderá al otro.
Y en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, le corresponde al único progenitor, es decir, dentro de un matrimonio. Si uno de ellos tiene un hijo fuera del ámbito matrimonial, le corresponderá el ejercicio de la responsabilidad parental de ese hijo solamente a su progenitor o al progenitor del matrimonio. En caso de desacuerdo, el artículo 642, en caso de desacuerdo respecto al ejercicio de la responsabilidad parental, cualquiera de los padres puede acudir al juez competente, quien deberá resolver o dirimir la cuestión de acuerdo al procedimiento judicial más breve de la ley local. El artículo 645, ahora sí, observamos los supuestos en que se requiere el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene un doble vínculo filial, es decir, tiene un padre y tiene una madre, en lo que respecta a estas cuestiones necesita la autorización de ambos padres. Pero, por ejemplo, para autorizar a los hijos adolescentes entre los 16 y los 18 años para contraer matrimonio. B, autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o fuerzas de seguridad. C, autorizarlo también para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. También para ser autorizado para estar en juicio en los supuestos en que no puede actuar solamente por sí. También para administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con lo previsto en este capítulo. ¿Qué pasa si hay desacuerdo de los padres sobre estas cuestiones? Si media disconformidad de los padres sobre este tipo de cuestiones, también lo va a resolver el juez de acuerdo al procedimiento más breve de la ley local. Hemos hecho alusión a los derechos de los padres respecto de, a los deberes de los padres derechos y deberes de los padres respecto de los hijos. Ahora, en el artículo 600, hemos hecho alusión recién a los derechos, vamos a ver los deberes, están enumerados en el artículo 646 del Código Civil y hace referencia a cuidar del hijo, convivir con él, prestarles alimentos y educarlo, considerar las necesidades básicas las necesidades específicas del hijo según las características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. También respetar el derecho del niño y el adolescente a ser oído y a participar en un proceso educativo, así como todo lo referente a sus derechos personalísimos. También prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos y otros parientes o personas con las cuales tenga algún vínculo afectivo. Representarlo y administrar el patrimonio del hijo. Esos son los deberes que tienen los padres respecto de los hijos. Hay un aspecto de uno de los deberes que es muy importante tener en consideración, que más que un deber es una prohibición. Está establecido en el artículo 647 del Código Civil y es la que determina que no se pueden realizar malos tratos hacia los menores. Prohibición de malos tratos. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas. Los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o a los adolescentes. Este artículo 647 es muy importante tenerlo en consideración. Hablamos el artículo 650 del Código Civil establece cuáles son las modalidades del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto, dijimos hace unos minutos. En el alternado el hijo pasará periodo de tiempo con cada uno de los progenitores, en cambio en el indistinto reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos dos comparten las decisiones
y se distribuyen de una forma equitativa las labores atinentes a su cuidado. El artículo 654 establece el deber de informar. ¿Qué significa esto? Cada progenitor debe informarle al otro sobre cuestiones de salud, educación y otras relativas de la persona y de los bienes del menor. Otra cuestión importante a tener en consideración es la del artículo 660 del Código Civil, que son las tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Esto es muy importante tenerlo en consideración cuando se tiene que determinar la prestación alimentaria. Ambos padres tienen obligaciones alimentarias para con sus hijos. Pero cuando hay una separación de los padres, la prestación alimentaria, como lo vamos a ver a continuación, tiene que ser tomada en cuenta cuál es la posibilidad económica de cada uno de los progenitores, y en el caso de las tareas cotidianas de cuidado que ha realizado el progenitor que ha ejercido el cuidado personal del hijo y que no ha podido desarrollar su actividad laboral, también en beneficio para que el otro progenitor sí lo haya podido desarrollar a su actividad de trabajo, esta tarea de cuidado tiene un valor o contenido económico y puede constituir, lógicamente, un aporte para la manutención del menor. ¿Quiénes están legitimados para reclamar alimentos? Están legitimados para reclamar alimentos en el caso de que se reclame alimento a uno de los padres, será el hijo representado por el otro progenitor. El hijo también, que haya adquirido una madurez suficiente, puede ir en juicio en contra de uno o de ambos padres con asistencia letrada. Y subsidiariamente en estos dos supuestos anteriores puede hacerlo cualquier pariente y o el Ministerio Público, es decir, el asesor de menores. El artículo 665 contempla la situación de la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. ¿Qué significa esto? Aquella mujer que esté embarazada, que pueda acreditar en juicio mediante información sumaria, es decir, acreditar bajo circunstancias que a priori determinen la verosimilitud del derecho que está reclamando, es decir, de que tal persona es el padre del hijo que espera, puede, iniciado el juicio, obtener alimentos e inclusive solicitar que se fijen alimentos de carácter provisorio una vez que haya iniciado el juicio. ¿Qué pasa en el supuesto hipotético del reclamo de alimentos a los ascendientes? Es decir, cuando se reclaman alimentos a un abuelo. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo acto en que se demanda a los propios progenitores o en procesos independientes. Pero, ¿cuál es la vicisitud que tiene esta cuestión? En ese caso debe acreditarse también verosímilmente que existe una dificultad del reclamante para percibir los alimentos por parte del progenitor obligado. Vamos a suponer que el progenitor esté enfermo, que tenga algún tipo de enfermedad por la cual no puede, o alguna incapacidad por la cual no puede procurarle alimentos. La acreditación de ese extremo le permite que en el mismo juicio donde se le está reclamando al progenitor imposibilitado, reclamarle al ascendiente, es decir, abuelo o abuela.
En el artículo 671 están enumerados claramente lo que son los deberes de los hijos para con los padres. El artículo 675 enumera que los hijos deben respetar a sus progenitores, deben cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior o al interés superior consagrado por el derecho internacional. Prestar a los progenitores la colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de vida en que su ayuda sea necesaria. Representación. El artículo 677 establece la representación de los progenitores que pueden estar en juicio por su hijo como actores o como demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de una manera autónoma con asistencia letrada. En el caso de que exista pleito o juicio en contra de los progenitores, el hijo menor de edad puede reclamarle a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente y asistencia letrada. ¿Qué pasa en el supuesto hipotético de administración de los bienes del hijo? El artículo 685 del Código Civil dice que la administración de los bienes del hijo es ejercida en común por parte de sus padres, cuando ambos dos estén en pleno ejercicio de la responsabilidad parental. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los progenitores. Cuando hacemos referencia a actos conservatorios, estamos mencionando a actos de administración, no actos de disposición. La disposición se aplica con independencia de que el cuidado personal sea unipersonal o compartido. ¿Cuáles son las excepciones a la administración? Se exceptúan los siguientes bienes de la administración: los adquiridos por el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o industria, que son administrados por este, aunque conviva con sus progenitores; los que hayan sido heredados por el hijo, por indignidad de sus progenitores; los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o el testador haya excluido expresamente de la administración a sus progenitores. El artículo 688 del Código Civil hace referencia al caso de desacuerdo. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los progenitores puede recurrir al juez para que designe a uno de ellos o en su defecto a un tercero idóneo para ejercer la función. El artículo 694 hace referencia a la pérdida de la administración. Los progenitores van a perder la administración de los bienes del hijo cuando esta administración haya sido ruinosa o se acredite la ineptitud del progenitor para poder administrarlos. El juez puede declarar la pérdida de la administración en los casos de concurso o de quiebra del progenitor que administra los bienes de los hijos. También el artículo 695 establece que los progenitores pierden la administración del hijo cuando son privados de la responsabilidad parental del mismo. ¿Cuándo cesa la responsabilidad parental? La responsabilidad parental cesa por muerte del progenitor o del hijo, por profesión del progenitor en instituto monástico, alcanzar el hijo la mayoría de edad, emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644, y la adopción del hijo por parte de un tercero. ¿Cuándo existe privación de la responsabilidad parental? El artículo 700
dice que cualquiera de los progenitores quedará privado de la responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata, por abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero, poner en peligro la seguridad, la salud física y la salud psíquica del hijo, por haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Esos son los supuestos donde media privación de la responsabilidad parental. También el artículo 700 bis agrega que cualquiera de los progenitores quedará privado de la responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género conforme lo previsto en los artículos 80, inciso 1 y 80, inciso 11 del Código Penal. Ser condenado autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor o contra el hijo del que se trata. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal, cometido contra el hijo o hija de que se trate. También la privación puede operar cuando los delitos descritos se configuren en grado de tentativa. Todas estas cuestiones también son de suma relevancia para tenerlas en consideración. El 701 establece la rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores o uno de ellos demuestra que la restitución se justifica en beneficio e interés del hijo. Hablamos de la privación, pero la suspensión está establecida en el 702. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento del progenitor, cuando el plazo de condena a reclusión y la prisión sea por más de 3 años, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que le impiden al progenitor ejercer la responsabilidad parental, y también la convivencia del hijo o hija con un tercero separado de sus progenitores por razones graves. El procesamiento penal o acto equivalente por los delitos mencionados en el 700 bis. Por último, y en lo que respecta a los deberes y derechos respecto de los progenitores e hijos afines, esto está regulado en el artículo 672. ¿A qué se le denomina progenitor afín? Se le denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que convive o tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Le denominamos así básicamente al padrastro o la madrastra, como se lo denominaba antes. Deberes del progenitor afín. Esto está establecido en el 673 del Código Civil y dice que el cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y en la educación de los hijos del otro. En caso de desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente, prevalece el criterio del progenitor. El artículo 674 establece delegación en el progenitor afín. El progenitor a cargo del hijo puede delegar en su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por cuestiones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria. El 676 establece una obligación alimentaria a cargo del progenitor afín. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro tiene carácter subsidiario. ¿Qué significa esto? Este es en el supuesto hipotético de que el otro progenitor no pueda mantenerlo. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño o menoscabo al niño o al adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro,
podrá fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración deberá definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. Básicamente, esas han sido las cuestiones a tener en consideración en el régimen de parentalidad. Nos vamos a ver en la próxima unidad, ya no en lo que es el estudio y el análisis del derecho de familia, sino en el estudio del derecho de sucesiones. Que tengan ustedes muy buenas tardes.